Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía donde hablamos de nuestra pasión que es hacer fotos y hoy vamos a hablar de un concepto que, bueno, yo llevo mucho tiempo hablando de él, de hecho hay algún vídeo por ahí en el canal hablando sobre lo que es la fotografía de calle para mí y sobre todo la separación que hay con respecto a la realidad y las diferentes maneras que tenemos de interpretar y de documentar en la calle, ¿no? Al final es parte de cada uno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto y vamos a ver si la fotografía de calle debe estar cerca de la realidad, no es la realidad, o en qué parte estamos cada uno de nosotros. Por supuesto, os recuerdo que en robertomasfoto.com tendréis ahí el calendario de talleres de inmersión en fotografía de calle, además tenemos nueva web y si queréis encontrar los nuevos cursos online, os recomiendo que entréis en fotonistas.com. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es para mí la fotografía de calle? Para mí, que soy fotógrafo profesional, que tengo otro tipo de encargos, realmente la fotografía de calle es una expresión de libertad pura y dura, porque no tengo ningún jefe que me mande, ningún briefing que seguir, ni vamos a decir, ninguna cadena que me agarre a nada, ¿no? Hago lo que quiero, experimento y además de esa manera puedo evolucionar mi visión fotográfica, mejorar como fotógrafo y sobre todo encontrar ese punto de expresión que a mí me gusta para transmitir las ideas, transmitir las historias y transmitir las escenas que pasan por delante de mis ojos a partir de mi punto de vista, que es particular, genuino, que cada uno tenemos el nuestro o deberíamos tenerlo. A partir de ahí, fotografiar en la calle requiere un montón de habilidades porque necesitamos controlar el caos, componer de una manera ágil, una manera consciente, en el cual nosotros en la composición ordenemos los elementos que tenemos delante de nosotros y en función de una focal que hayamos elegido, estructurarlos según los pesos visuales para que tengan un sentido para nosotros, primero como fotógrafos y luego pues que puedan ser interpretados y sobre todo entendidos por una audiencia. Por lo tanto, para mí hay dos ramas generales de la fotografía de calle. Primero, podemos documentar lo que vemos delante de nosotros, es decir, algo más fotoperiodístico en el cual nosotros salimos a la calle con nuestra cámara de fotos queriendo contar lo que vemos, lo que pasa en nuestro barrio, lo que pasa en un evento, lo que pasa en una circunstancia que estamos viviendo, simplemente pues contar lo que vemos, sin, vamos a decir, intervenir de ninguna manera. Para mí la rama más interesante es la interpretación, en el que nosotros como fotógrafos y como artistas tomamos esos elementos que tenemos delante de nosotros y con nuestra cámara contamos historias que no tienen por qué ser reales, no tienen por qué ser exactamente lo que está pasando, sino que nosotros podamos sugerir, podamos contar algo diferente, pero sin tampoco intervenir y sin tampoco alterar la esencia de la imagen, sino que nosotros con nuestras propias decisiones creativas poder interpretarlo y poder transmitirlo de un modo distinto. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar la exposición, podemos utilizar nuestro sentido compositivo en el cual nosotros escojamos qué mostrar o no, porque muchas veces nos podemos empeñar en sacar a las personas enteras dentro de un encuadre, pero generalmente solamente con una mano, con una expresión, con un pequeño detalle, ya nos está contando mucho de la escena y no tenemos que explicarlo, estamos sugiriendo lo que está pasando, lo que puede estar sucediendo. Al final, para mí, interpretar la calle es una manera en la que yo me fabrico mi propia realidad, la transmito, en este caso a mis espectadores, con mis fotos, y estoy contando una manera de ser, cómo me he sentido, más que lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero aparte hay una cosa importante y es que cuando nosotros hacemos fotos hay que plantearse bien si nosotros realmente, y si además es nuestra intención, estamos transmitiendo la realidad, estamos contando lo que sucede. Y esto cuidado porque tiene muchos matices. Primero de todo tenemos un punto de vista técnico y es que nosotros cuando escogemos una focal que pueda ser un gran angular, un 24 milímetros, un 20 milímetros, realmente lo que estamos haciendo es contar las cosas de un modo totalmente distorsionado, porque ya de por sí un gran angular lo que va a hacer es distorsionar, nunca mejor dicho, la propia realidad. Nos van a deformar los objetos, sobre todo los que están en las esquinas, vamos a tener las cosas muy grandes, muy diferentes a lo que vemos con nuestros propios ojos, y lo mismo sucede con un teleobjetivo, que tenemos compresión de planos, estamos viendo el fondo y el primer plano mucho más cerca de lo que estamos viendo las cosas de una manera distinta a como realmente son. Con lo cual ya estamos alterando de una manera, si utilizamos estos objetivos extremos, lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Y esto, por ejemplo, en el fotoperiodismo hay que tener mucho cuidado, porque puedes dar una sensación distinta a lo que realmente está sucediendo. Incluso te diría que también hay un punto de vista estético, porque también influye mucho, por ejemplo, el revelado que hagas o la película que pongas en tu cámara. Porque, por ejemplo, no es lo mismo fotografiar en blanco y negro, que estás narrando las cosas de una manera totalmente distinta a lo que haces cuando fotografías en color. Si tú fotografías en blanco y negro, automáticamente estás alterando la realidad, porque
nadie vemos en blanco y negro, con lo cual el ver en blanco y negro es algo que no existe, con lo cual ya no es real la fotografía que estás tomando. Pero si lo fotografías en color, ya sabemos que dependiendo de la marca, dependiendo del tratamiento del sensor, de esos patrones de color que los fabricantes imprimen a sus sensores y a sus cámaras para procesar la imagen de un determinado modo, pues al final ese sello de la marca hace que distorsione la realidad, y colores de Nikon, colores de Canon, colores de Fuji, colores de Sony, pues realmente acercarte a la realidad es muy complicado. Y incluso te diría que cuando fotografías con un móvil pasa exactamente igual, cada marca tiene su propio revelado, su propia forma de tratar el JPG que te acaba mostrando. Lo mismo sucede en el revelado que tú aplicas, cuando tú procesas una fotografía en Adobe Lightroom, en Capture One, en lo que sea, también le estás aplicando un cierto tono en el cual estás distorsionando lo que realmente estaba sucediendo, que esa es otra película, porque ¿qué estaba realmente viendo? Hay personas que te pueden decir, pues yo veo de una determinada manera los colores que tú creo que no estás advirtiendo, por saturación, por tono, por luminosidad, porque cada uno vemos la realidad y percibimos la realidad de una determinada manera que no tiene por qué ser igual. Y eso, por ejemplo, gente que tiene algún problema de daltonismo, pues os lo puede comentar, porque es muy, muy claro. Y luego, por supuesto, tenemos un punto de vista editorial, que es el punto de vista del fotógrafo, y como decíamos antes, también depende de la elección y de las decisiones que toma el fotógrafo a la hora de hacer una foto. Aunque estés intentando contar la realidad, el mero hecho de elegir una focal diferente, el mero hecho de tomar una perspectiva distinta, de integrar una composición diferente, puede cambiar el significado de una fotografía. Incluso, por ejemplo, al tomar una fotografía y tú, digamos que exponerla en público, muchas veces, por muy clara que a ti, como fotógrafo, te parezca que está, hay personas que la pueden interpretar de un modo totalmente diferente, y esto, por supuesto, incluso te diría que en redes sociales, que se es muy dado a poner pies de foto o poner un comentario de la foto, tú puedes transformar perfectamente la percepción y puedes influir en la percepción del espectador con respecto a una fotografía si le pones un significado que tú quieres darle, es decir, estás como llevando a tu terreno la percepción del espectador con respecto a una fotografía, y eso también pues, puede ser un poquito peligroso si realmente quieres transmitir una realidad. Cuando lo quieres interpretar, pues bueno, a veces ese pie de foto quiere justificar un poquito algún fallo que pueda haber en esa fotografía, eso hay que decirlo. Todo este vídeo me ha venido de una idea que me ha gustado cómo lo ha desarrollado en un vídeo en su canal de YouTube Francesco Berolino, un fotógrafo de street photographer napolitano, el cual, pues bueno, explica el concepto del delta E, de la distancia entre lo que es la cámara y la realidad, con diferentes teorías y diferentes premisas que, bueno, os lo enlazo para que echéis un vistazo. Yo siempre he hablado de lo que es la distancia del fotógrafo con la realidad, sobre todo en la fotografía de calle, por esa libertad que tenemos para contar las cosas a nuestra manera. A mí personalmente, ya digo, me atrae mucho más el ser más artista, en el punto en el que yo no tengo por qué describir de lo que está sucediendo, porque de hecho muchas veces es aburrido lo que está sucediendo, es decir, si no está pasando nada, no está pasando nada. Y al final nosotros, es verdad que como fotógrafos de calle, queremos contar las cosas de un modo extraordinario, de un modo único, de un modo irrepetible, y eso es lo que hace la fotografía diferente, divertida o espectacular. Pero sí que es cierto que cuando nosotros queremos fabricarnos nuestro propio universo creativo, nuestro propio universo visual, el interpretar la fotografía de calle es mucho más interesante para mí, y lo valoro mucho más cuando veo pues diferentes fotógrafos que a mí me atraen y que podéis ver en la lista de fotógrafos clásicos, ¿no? y también actuales, a los cuales pues yo hago siempre referencia, es cuando aprendes de verdad esos puntos de vista artísticos en los cuales pues puedes hacer que tu evolución como fotógrafo realmente despegue. Entonces, bueno, a mí me gustaría personalmente que me dieras tu opinión sobre el tema de qué distancia tenemos con respecto a la realidad y tu cámara de fotos, o tu propia visión como fotógrafo. Te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo de Francesco Berolino, te lo voy a enlazar de nuevo, y que por supuesto me sigas en mi perfil de Instagram, en @robertomasf, allí podrás ver un montón de fotos, muchas más de las que has visto en este vídeo, y también en mi página web, en robertomasfoto.com, en donde vas a encontrar, como os he comentado antes, el calendario de talleres de inmersión en fotografía de calle a un montón de ciudades españolas que ya están programadas para este año 2023. Así que nada, nos espero en otra ocasión para seguir hablando de nuestra pasión, que es hacer fotos.